Libro del profeta Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 1, parte A. Vamos a leer solo la primera pregunta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Diga conmigo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. Gloria a Dios. Acompáñenme también, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, libro histórico de la iglesia, capítulo de número 13. Versículo número 1 al versículo de número 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, diga conmigo, había profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios a la palabra del Señor? Yo invito que usted pueda esta mañana, por gentileza, tomar su asiento. Gloria a Dios. Y gustaría de hacer, o de traer, mejor dicho, una breve consideración acerca de estos pasajes bíblicos que hablan mucho a nuestro corazón. En primer lugar, queridos y amados hermanos, podemos ver que en el antiguo pacto había profetas, en plural, profetas. Yo hablé acerca de Isaías, solo que muchos de ustedes saben que Jeremías, Ezequiel, entre otros, eran contemporáneos. Isaías, el texto, la parte A que yo le hablé, él dice una pregunta, cuestionándose, diciendo: ¿quién ha creído? No a mi anuncio, a nuestro anuncio. No solamente acontecía con él, sino que con los demás profetas. Es por eso que cuando Jesús aparece en el escenario de la evangelización al pueblo de Israel, Jesús dice: oh, cuántas veces mi Padre ha querido juntar a Israel así como la gallina junta a sus polluelos, mas Israel ha matado a los profetas. Podemos ver que en ese escenario, queridos y amados hermanos, aún cuando el propio Jesús toma la plataforma allí en Israel, él también, podemos ver, fue rechazado. Su mensaje no fue aceptado. Mis amados hermanos, actualmente se dice que profetas no hay más.
aquella palabra de Jesús que dijo: el último profeta fue Juan, solo que él está hablando del antiguo pacto. De todos los profetas que el Padre ha levantado, Jesús lo que quiere decir, para encerrar esta parte, este tiempo del antiguo pacto, Juan el Bautista es el último. Y por ser el último, Jesús deja muy claro que delante de su Padre, Juan era mucho más importante, así como aquellos que hicieron obras poderosísimas en Dios, como por ejemplo hacer descender fuego del cielo, resucitar muertos, traer abundancia de prosperidad como Elías a la viuda cuando no tenía nada. La providencia de Dios aparecía. Cuando aquel muchacho murió, el profeta oró y resucitó. Mas Jesús tiene a sus profetas en el mismo nivel. No importa lo que haya hecho, lo importante es que haya cumplido su misión. Juan el Bautista no hizo descender fuego del cielo. Juan el Bautista no resucitó muerto. Juan el Bautista ni siquiera curó un enfermo. Él vino con una misión: a preparar el camino del Señor, hablando la palabra de arrepentimiento para los suyos y todos aquellos que estuvieran oyendo a Juan. Es importante que Jesús resalta, queridos y amados hermanos, la vida de Juan, diciendo que Juan había ido, inclusive él mismo fue a buscar a Juan para que Juan lo bautizase en el río Jordán, lugar de desierto. Y Jesús hace énfasis, queridos y amados hermanos, en resaltar el ministerio de Juan, no por lo que él haya hecho, sino por lo que él ha obedecido al mandamiento de su Padre. Y podemos ver, queridos y amados hermanos, en la palabra del Señor que Juan se había apartado del desierto. Juan sabía que él no vino por popularidad, por fama, por riqueza. Él no había venido para agradar a los hombres. Él había venido con una sola misión: obedecer la palabra del Señor. ¿Cuál era esa obediencia? Proclamar a cielos abiertos arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Juan estaba diciendo: arrepiéntanse. En otras palabras, la palabra arrepentimiento significa, queridos y amados hermanos, cambio de mentalidad. En otras palabras, ustedes están viviendo en el pecado porque no ha habido todavía una renovación en su mente. Mas Juan vino a preparar el lugar. Ahí viene uno, dijo él, mayor que yo, hablando del Mesías prometido. Yo no soy digno ni de atar ni desatar las correas de su sandalia. Yo los voy a bautizar, dijo Juan, en aguas para perdón y limpieza de sus pecados, mas aquel viene para bautizarlo con el fuego de Dios. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Diga conmigo: pero Dios es mayor. En el libro, queridos y amados hermanos, que yo les presenté a ustedes, el libro histórico de la iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, 1 al 3, dice que había ¿cuántos profetas? Número no dice, pero dice en la palabra en plural: había profetas, varios profetas. Eso es después que Jesús resucitó y fue llevado, según Hechos 1:8,
por los ángeles al cielo. Luego de la subida, de la ascensión de Jesús, podemos ver, hermanos, que el Señor, más allá de que Juan era profeta del Antiguo Testamento, el Señor levanta profetas en el Nuevo Pacto. ¿Y cuál es la misión? Bueno, el Señor había dicho, queridos hermanos, que mismo que en el Antiguo Testamento matasen los profetas, mismo que no aceptasen el mensaje de los profetas, él mismo también advirtió: cuando yo me vaya, le dice a sus discípulos por la pregunta de Mateo 24:1, cuando vaya se le acerca y le dice: Señor, dinos cuándo serán nuestras cosas y cuándo será el fin del mundo. Ahí Jesús afirma varios acontecimientos, ya sean naturales o fenómenos naturales, como se dice, pero también él habló acerca de falsos profetas. En aquel tiempo, dice, hablando de estos días, se levantarán falsos cristos, pero también falsos profetas. Si él dice que habrá falsos profetas, porque él sabía que habría verdaderos profetas. El Espíritu de Dios, queridos y amados hermanos, en Hechos capítulo 13 nos muestra que Él está por encima de los profetas. Y dijo el Espíritu Santo a los profetas y a los maestros que estaban sirviendo al Señor, diga conmigo, sirviendo al Señor, en oración y ayuno. Fíjese que están sirviendo, están trabajando. Muchos, aún líderes, me atrevo a decir, no oran, no ayunan, no buscan a Dios, porque no creen que esa es la misión del Señor para ellos. Más quien entiende como siervo de Dios, como sierva de Dios también, entiende que orar y ayunar es un trabajo mandado por el Señor. Es un trabajo divino, porque es lo que nos capacita a tener discernimiento, es lo que nos capacita a nosotros, queridos y amados hermanos, estar en la dependencia del Señor para con su pueblo. Diga conmigo, porque los profetas de Dios son aquellos que han sido establecidos por el Señor para levantar otros profetas que van a anunciar el mensaje de la salvación. Podemos ver que Pablo podría haber tomado una actitud mala contra aquel profeta también llamado, muchos dicen Ágabo, otros dicen Agabo. En fin, había por ahí en Hechos 15, 16 un profeta llamado Ágabo, que lo llama el apóstol Pablo, y la Biblia dice que él era profeta de Dios. Y la Biblia dice que llama a Pablo y se saca el cinto y lo agarra a Pablo. Y Pablo dice: ¿qué está haciendo? Y él dice: así dice el Espíritu Santo. Te esperan muchas tribulaciones, cárceles, etcétera, etcétera. Pablo en ningún momento rechaza la autoridad del profeta. Él se somete y él dice con mucha elegancia y elocuencia a los que estaban allí a su alrededor. Allí Pablo dice: y de ahí, tú no sabes que yo ya estoy preparado con mis lomos ya preparados. Yo no soy ningún cobarde, yo voy igual. Los hermanos que estaban escuchando a Pablo dijeron: Pablo, ten misericordia de ti, en otras palabras. Pero Pablo dice: hermano, no hagan eso, me están quebrantando por dentro, me hacen llorar, mas a todos ustedes también les digo: yo ya estoy preparado y yo voy a donde tenga que ir, donde el Señor me mande. Entonces, queridos y amados hermanos, diga conmigo, profetas de Dios, bíblicamente hablando, existen actualmente.
podemos ver que Dios, aquellos que se disponen a buscar incondicionalmente a Él, Él responde. Porque ve nuestra búsqueda. Había maestros que enseñaban la palabra del Evangelio de Cristo, pero había profetas también. Pero al otro lado había gente esperando la confirmación del llamado. Dijo el Espíritu Santo a los profetas y a los maestros: sepárenme a dos de los que ustedes tienen ahí, a Bernabé y a Saulo, para la obra. Detalle, ellos ya sabían, pero nunca dijeron así: nosotros, el Señor nos llamó, entonces vamos a abrir una obra solo. Diga, no es así. En la internet sé que van a cuestionar, porque siempre cuestionan todo. Más usted mira muchos pastores y profetas que dicen que eso no es así. Más la palabra, hermanos, dice que hay profeta y hay dirección de Dios por medio de los maestros de la palabra y de los profetas. ¿Por qué hay maestros, pastor? Porque los maestros son los que enseñan la verdad, que defienden la verdad. Y si el Espíritu Santo no hubiera dicho nada, los profetas, los maestros iban a decir: no, esa no es la voz de Dios. Más los maestros también concordaron, se unieron los maestros y también los profetas para orar, ayunar, colocar sus manos y enviar a Pablo y a su compañero Bernabé para la misión que Dios lo había llamado. Por eso que digo, hay gente que está esperando la segunda voz de Dios de confirmación. Decirle: che, cabezón, Dios ya te habló una vez. Che, cabezona, Dios ya te habló una vez. Pero si es necesario que Dios, usted dice: Señor, yo quiero ir. Dios dice: Dios te habla hoy. Usted fue separado por Dios con una misión especial. Decirle: no te ofendas conmigo, pero Dios no te trajo solo para que estés sentado o para que cante bonito. No, Dios te llamó para algo mayor, para que tú seas la expresión, la expresión de su gloria. El Espíritu Santo trae y nos hace reflexionar en su llamada, en nuestra misión, para que llevemos las buenas nuevas de salvación a los pecadores. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo llama a sus hijos que le buscan. Diga conmigo: que le buscan, que quieren entender su voluntad para usarlos. Pastor, ¿por qué Dios no me usa? Es porque tal vez usted está muy cómodo, muy cómoda. Imagínense que Pablo en el capítulo 9, yo leí Hechos 13, en el capítulo 9 recibió la llamada. Cuando él le dice: Jesús, ¿quién eres tú, Señor? Y él dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la palabra del Señor dice que Pablo ya quiso usar su autoridad con el Señor. ¿Y ahora qué hago? El Señor dice: shut up. Cállate, Pablo. ¿Cómo que cállate? Sí, cállate. Y ve a tal lugar, a una calle llamada, y permanece allí. Y después, Pablo, se te dirá lo que tú debes hacer. Para esto, lo llevan a Pablo de la mano, porque él había quedado ciego por la causa de la gloria del Señor, de la luz. Lo llevaron de la mano a Pablo a ese lugar donde el Señor le mostró, y el Señor habló con un discípulo llamado Ananías. Y Ananías era cobarde al inicio.
No, Señor, cuando el Señor le dice a Ananías, ve a tal lugar, pregunta por la calle llamada derecha, porque allí hay alguien orando, Saulo de Tarso. Él dice, Saulo de Tarso, no, Señor, él es así, él es asá, él es opresor de todos nosotros, los cristianos, los creyentes. Mas el Señor convence a su discípulo, y este obedece, va y unge a Pablo. Pablo, es interesante que él no le dice Saulo ni nada. Él dice hermano Saulo. El Señor que se te apareció en el camino. Ananías no solamente en ese momento, hermano, que se presenta a Pablo, no solamente está como un discípulo, como un seguidor, él está como un profeta. Pero ¿quién más hace que alaban? Él está allí con una actitud de profeta. Pablo, yo si era Pablo, tal vez él no veía, pero Pablo, ¿y quién te contó a vos que se me apareció en el camino? Él podría argumentar, mas Pablo entendió que Ananías era un enviado de Dios, un profeta de Dios. Usted tiene que entender, muchos de ustedes que hoy el pastor Gabriel está no como un pastor predicando, está como un profeta de Dios para aquellos oídos, para aquellos y aquellas que dicen, Señor, tú me has llamado, sí o no. Continúo en el banco, miedoso, incrédulo, ¿o qué hago? La respuesta de Ananías fue, aquel que se te apareció en el camino me ha mandado. Aquel que se te apareció en el camino, Saulo, me ha revelado y me ha dicho. Cuando yo le dije, Saulo de Tarso, esto y aquello, el Señor me respondió acerca de ti, diciéndome, Pablo, o Saulo, él es instrumento o vaso escogido para mí. Y él estará delante de grandes reyes, autoridades. Delante de poderoso, él me va a estar representándome. Yo vine a decirle debajo de la unción del Espíritu Santo a algunos que están pidiendo confirmación que la obra de Dios en estos últimos días, no tiempo, últimos días de la iglesia sobre la tierra, Dios tiene una obra grande para realizar en tu vida. ¿Usted lo cree cuando dice amén? Decirle entonces, prepara tu lomo, ajusta tus tiempos, equipate. Si no hiciste todavía discipulado, curso de teología, si no venís a la oración, si no venís los miércoles para aprender, decirle, Dios no te va a usar de esa forma, ¿no? Porque Pablo y Bernabé mismo, habiendo tenido un gran encuentro, un poderoso encuentro de salvación y de rescate, ellos podrían haber dicho, bueno, ya está, me voy a... No, la Biblia dice que Pablo pasó, esto es equipándose, preparándose 14 años después de 14. Él estuvo 14 años en Samaria y la Biblia dice, queridos hermanos, que después de 14 años él sube para Jerusalén para encontrarse con los apóstoles. Y la Biblia dice que aún Pedro le tenía miedo porque sabía quién era Saulo de Tarso. Decirle no importa que tenga miedo. No importa, queridos hermanos, quién haya sido usted en la historia. Lo que importa, queridos hermanos, porque alguien puede decir, pastor, ¿y por qué temía Pedro? ¿Por qué? Porque Saulo era perseguidor de la iglesia, porque Saulo oprimía a la iglesia, porque Saulo firmaba sentencia de muerte, como vemos que lo hizo también con este joven llamado Esteban.
Pablo había estado de acuerdo para que Esteban venga a morir. ¿Saben que Pedro no quería morir todavía? Y le tenía miedo, como diciendo, no, ni te acercas a nosotros. Pero ahí va Bernabé, diga conmigo, ahí va Bernabé. ¿Qué significa esto? Dios siempre va a colocar a alguien, algún referencial espiritual, así como lo colocó a Juan el Bautista para Cristo. Dios quiso usar a Saulo, pero rescató a Bernabé, que era también parte de los discípulos. Conocía a Pedro, conocía a Mateo, conocía a todo. Y la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que Bernabé fue y habló con Pedro y le dijo, y la Biblia dice y le contó lo que el Señor había hecho en la vida de Saulo de Tarso y cómo Saulo de Tarso tenía osadía, esto es coraje, de anunciar el Evangelio de Cristo en Samaria, y cómo lo habían corrido de aquel lugar. Porque Pablo hoy también podríamos decir, yo también estoy de acuerdo con el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mas Pablo nos diría hoy, mas yo fui en pos de mi llamada, concluí mi tarea, y el Señor me va a dar la corona de justicia, la promesa de la vida eterna para mí, para todos aquellos que realmente crean en la salvación del Señor, porque de esto se trata. El Evangelio de Dios se trata de la vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Póngase en pie, por favor. Isaías, entre otros profetas, el propio Cristo, el propio Pablo, los propios discípulos del Señor, los padres de la iglesia que dejaron los apóstoles cuando ellos partieron, que los capacitaron, los ungieron, los ayudaron a enseñarle toda la doctrina del Señor Jesús para que la iglesia pueda sobrevivir a los peores días que se avecinaban en su época. Todos ellos, queridos y amados hermanos, entendieron una cosa: que la misión de Jesús para los creyentes, diga conmigo, no es aquí en este púlpito, no es aquí en las cuatro paredes, es allí afuera, en la calle, en las plazas, en los palacios, en todo lugar que el Señor nos permita entrar. Ahora, un detalle, para que esto acontezca, hermanos, nosotros tenemos que ser valientes. ¿Cómo somos valientes, pastor? Permitir que el Señor en nuestra búsqueda no haga oír la voz de Él. Como Saulo, como Pedro, entre otros, oyeron la voz del Señor. La voz del Espíritu Santo, que es inconfundible. Dios necesita de aquellos que Él ya ha separado. La iglesia debe entender que el púlpito de esa iglesia no es el lugar de predicación. Tu plataforma, tu púlpito es el mundo. Comenzando con tu primer ministerio, tu casa, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, o la familia, todos juntos. Y luego afuera, tu parentela, tus vecinos, tu ciudad, tu provincia y las naciones. Hoy en esta mañana, queridos y amados hermanos, el Espíritu de Dios ha colocado fe en mi corazón. Me ha prohibido mirar las circunstancias de tu vida. El Espíritu de Dios en este día me ha prohibido a que yo cuestione su voluntad.
Porque si alguien hubiese mirado allá atrás para mí, yo creo que todos ellos hubieran errado en la sentencia que me hubieran dado. Este gurí, ¿quién es? No hay nadie. Es un borracho, es una persona llena de vicio, no tiene estudio, no tiene mucha cultura, no sabe hablar, no sabe posicionarse. Este aquí afuera. Eso tal vez muchos habrán pensado de mí en aquel tiempo. Y para decir la verdad, yo nunca pensé en esto tampoco. Por eso que el Espíritu de Dios hoy me decía, tú te prohíbo que tú mires la biografía de quien sea que esté presente. Aleluya, Jesús. Porque el Espíritu de Dios, queridos y amados hermanos, Él llama según la voluntad del Padre. Él separa según la voluntad del Padre. Por sobre todo aquellos que le buscan de corazón, que son diligentes, que dejan la negligencia, la pereza espiritual a un lado y se lanzan por la fe diciendo, heme aquí, envíame a mí. Que están convencidos totalmente que no quieren morir en un banco de una iglesia, solo adorando, escuchando, qué maravilloso todo eso, hablando en lengua, misterio. Más, hermano, hay algo mayor, algo superior, que es la obediencia a Dios. Hoy usted tiene la chance, yo tengo la chance nuevamente de oír la voz de Dios. Y si no estoy buscando a Dios, si estoy conforme, solo sentado, este es el tiempo, este es el día, hermano, que tenemos que tomar una decisión. No importa quién seas tú, si es hombre, si es mujer, más si usted está con esa duda, Señor, tú me llamaste, no me llamaste. A veces piensa que sí, otras veces no. Hoy el Espíritu de Dios usa mis labios para decirte, yo te llamé, yo te escogí, yo te quiero levantar, yo te quiero usar. Mas es necesario oración y ayuno y permitir que la lideranza te envíe. Así como un día sus pastores también pasaron por este proceso de sometimiento en el buen sentido de la palabra, de obediencia a la palabra, a nuestros líderes, a nuestros pastores, y un día a esquina corriente. Ese es el marco legal, hermanos, de las Escrituras, para que alguien pueda decir, yo tengo identidad en el reino de los cielos. Jesús, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu pastor? Jesús. Pastor Jesús tenía pastor, sí, señores. Juan el Bautista. Jesús nunca hubiera empezado su ministerio, hermanos, si Juan el Bautista no lo hubiese bautizado a él. Cuando le cuestionan, oído, las autoridades vienen y le dicen, ¿y tú con qué autoridad haces lo que tú haces? Predica, sana a los enfermos. ¿Con qué autoridad? Jesús dice, yo voy a hacer otra pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que Juan el Bautista es venido de Dios como profeta, sí o no? Como diciendo, yo hago parte del ministerio de él. Yo estoy bajo cobertura. Yo tengo a alguien que me representa, que ha venido de Dios y que ha venido justamente a preparar el camino para que yo vaya y me deleite en la voluntad de mi Padre. Mas los oídos de ellos estaban pesados. Espero que los nuestros puedan estar abiertos hoy, porque se dice mucha bobera por ahí, hermanos. Falta de oración, falta de búsqueda de Dios, falta de las Escrituras, una ignorancia total de muchos líderes aún. Jesús vino como hombre, Él era divino, Él era Dios. Filipenses 2:5 dice que Él se hizo como uno de los hombres. Por hacerse uno que los hombres, Él se sometió al ministerio de Juan. Cuando Juan le dice, pero yo te vine a representar, vos y vine a hacer, yo te estoy esperando para que tú me bautices. Jesús dice, no me vas a bautizar, tú me tienes que bautizar a mí. Tú me tienes.
¿Bautizó, sí o no? ¿Cuántos se bautizaron aquí? ¿Usted hijo espiritual de quién? ¿Del pastor de algún ministerio por ahí o de quién? Bueno, Jesús era hijo espiritual, entre comillas, de Juan el Bautista. Como hombre se sometió a Juan. Mis amados hermanos, Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Jesús te llama. Él ya había dicho a los apóstoles en Mateo 9:37, la mies es mucha, los obreros, no, pocos. Diga conmigo, los obreros no son flojos, son pocos. Jesús dijo, oren para que Dios, el Padre, levante más obreros para el trabajo, para la mies, porque la mies está pronta. Me gustaría orar y solo por este momento, si después hay alguien que está enfermo, que está necesitando oración, yo voy a orar también. Más yo quiero hacer una oración específica por mandato del Señor. Quiero aquello de abrazar el llamado profético de Dios. Este llamado, todos somos llamados a hablar del amor de Jesús, la iglesia toda. Más estoy hablando del ministerio, de aquellos que arde en su corazón, en su alma, decir, Señor, un día no sé cómo tú lo harás, pero yo quiero cumplir un llamado, porque siento que hay una vocación dentro de mí. Usted puede ser un niño, usted puede ser un adolescente, un joven, un hermano, una hermana, alguien adulto, alguien mayor, inclusive, hermano, y Dios te está llamando. Eso no depende de mí. En ningún momento los profetas anónimos de Hechos 13 obligaron a Bernabé y a Saulo. Ellos le dijeron solo lo que el Espíritu Santo le dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les tengo llamado. Yo creo que ustedes están perdiendo tiempo, hermanos. Yo en otro tiempo siempre cuento esto. Cuando oía la voz de Dios, yo era el primero. Siempre me cuestionaba. Baja un poquito, por favor, hermana Liz. Siempre me cuestionaba. Y aún evangelistas, presbíteros, diáconos, venían a mí y me decían, ¿por qué pasa siempre? Lo miraba como diciendo, ¿qué te importa? Y después le decía, vos sabés mi necesidad. Dice, pero ¿qué necesidad? Algunos de ellos que eran prósperos me decían, decime también la necesidad que yo le digo, ni vos ni nadie me puede suplir la necesidad espiritual que yo tengo. Algunos entendían, otros no entendían nada. Mas, queridos y amados hermanos, yo sabía que Dios tenía algo específico, algo especial. En su momento no sabía qué, mas yo sabía. Y yo le dije, Señor, heme aquí, envíame a mí. Él está aquí. Él está aquí. Bajame totalmente todo, de aquí a poco ponemos a Alice. Él está aquí. Él me dice, yo soy el sonido que ustedes necesitan escuchar. Pero mamá soy el mía aso, dará otra pramacia la macia, proquindra jama, el praco sirimi, el brazo, tropría macia. Ustedes son como vasos de barro en mis manos, dice el Espíritu.
Y ese tesoro que está dentro de ese barro es mi evangelio. Ese evangelio no que tú ames, sino que yo te hago amar, dice el Espíritu Santo. Brimontre, caprosia, lemaguasia, la masoria, la masia. Endrá camaso, trequía. Siento la gloria del Señor. En algunos de ustedes está tan fuerte la gloria. Indra para sotro y a la jasia. Bremanso, Troya, Sapra. Veo aceite en algunas cabezas. Dice el Espíritu, yo voy a ungir. Alamándolo con la más elequesia, la majasio. Donde cama soy alama sia. Repraca soy alama sia. No te dejaré hasta que cumpla, dice el Señor. Bramindro si jamás se deme y andra. Oh bramasia, le bramasia, la masia. Ondre, citro, olama guasia. No hagas caso a lo que los hombres te dicen, dice el Señor. Oye mi voz, ama, el amo y ámonos, si a la bramasia. La voz del Señor habla. Quiere hablar, quiere entrar dentro de ti. Permíteme, dice el Señor, entrar. Santifícate para mí, dice el Señor, apártate de todos malos caminos, de todos malos pensamientos, y tú serás un instrumento en mis manos, dice el Espíritu. Y la guarda, rebrazo, y a la majazo, y a la cama, hebras, y a la masonia. Oh, hay un gimiento del Espíritu. Hay un gimiento, hay un gimiento. Mientras me paseo, el Señor habla a sus corazones, el Señor ministra. Más también usted hable con Dios. Cuéntele al Señor sus recepciones. Cuéntele al Señor sus problemas. Oh, hay una gloria. Hay una presencia. Veré cama y otro que a la así me llamas otro ya. Veré que andro cosita más, veré me asombra la amasia. Ritro soy andra cosita me llamas otro ya la amasia. Ella camando lo yemesía pramas otro ya la amasia. La soria troquia braprosia la brama amas otra elementima. El aguanto hombre camaso que a la brama trequesia la. Hombre, ¿por qué tú tienes miedo? Oh, si camandro que alama serequeme. Oh, mi autoridad está sobre ti, calas oreme. No temas de hombre alguno, estoy